Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a este lunes 18 de agosto del 2025. Muchas gracias por estar, por acompañarnos en este lunes, les decía 18 de agosto, aquí en una emisión más de la Mesa Política. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y bueno, vamos a estar aquí pues en la mesa con Angélica de la Peña, Marta Tagle, Imelda Marrufo, pues hablando de los temas nodales que tienen que ver con los derechos humanos de las mujeres. Y antes de entrar directamente a pues la temática que va a abordar la mesa de este día, déjeme recordarle los números de teléfono 5535-084761. También recuerde las redes sociales que estamos en X y en Facebook como Simac Noticia. Puede usar los dos hashtags CIMAC Radio y Periodismo Feminista, así que ahí están nuestras vías de contacto y también recordarle que puede escuchar la retransmisión todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia de 97.3 de FM en esa radio y saludamos en estos momentos pues a las radios hermanas que se suman a Radio Monarca, que está en el 106.7 de FM, ubicado en el municipio de Contepec, en Michoacán, y también a Radio Joco 106.9 de FM, que está en el municipio de eh, Jocontepec, en el Estado de México. Así que muchas gracias a las radios y bueno, pues vamos a arrancar contigo, Marta Tagle. El tema de para abrir boca, ¿cuál pondrías? Sí, bueno, pues sin duda creo que no podemos dejar de hablar en esta mesa política de la reciente realización de la Conferencia Regional de la Mujer, de la edición número 16 de la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL, que se realizó aquí en México, en Tlatelolco, del 12 al 15 de agosto de la semana pasada, y donde pues finalmente se concretó esta conferencia regional, digamos, quienes nos dedicamos a trabajar por los derechos de las mujeres. Esperábamos con mucha expectativa la realización de esta conferencia y creo que sin duda es necesario analizar lo que ahí sucedió. Primero, pues digamos con la parte formal, ¿no? La conferencia generó uno que se llama Compromiso de Tlatelolco, que lo manejan como una hoja de ruta para establecer acciones en el sentido de comprometerse a tener una década de acción para lograr la igualdad sustantiva de género y para construir una sociedad del cuidado. Digamos que ese fue el tema central de esta conferencia regional y el compromiso que sale de la conferencia regional, conocido como el compromiso de Tlatelolco, establece en 80 puntos, porque hay que recordar que los documentos de la CEPAL y de varios de los organismos bien enumerados. Es un documento que tiene 80 puntos donde se establecen, digamos, los compromisos a los cuales los estados de la región de toda América Latina y el Caribe se comprometen a realizar para básicamente construir la sociedad del cuidado y también avanzar en lograr la igualdad sustantiva, ¿no? Y primero me gustaría muy rápido para poder después dar palabra a mis compañeras, como señalar cuáles son los aciertos de este compromiso, pero también dónde veo las carencias y ya después un poco ir más al papel que México tuvo, pero en una siguiente intervención. ¿Qué podría yo rescatar o destacar de este compromiso de Tlatelolco? Pues primero que se genera el compromiso para que todos los estados parte hagan realmente un reconocimiento normativo del cuidado como derecho, ¿no? Hay que recordar que además recientemente la Corte Interamericana en una resolución consultiva reconoció el derecho al cuidado como un derecho autónomo y en este compromiso se retoma esa intención de los estados parte de reconocerlo legalmente. Y eso en el caso mexicano, pues me parece importante tomando en cuenta que desde el 2020, desde noviembre del 2020, está pendiente la reforma constitucional y entonces habrá que ver cómo se procede con este tema, aunque sinceramente no les veo muchas intenciones de aprobarlo. Otro de los
los temas que hay que destacar de este compromiso es que hay un enfoque integral e inclusivo del derecho al cuidado, es decir, no solamente como políticas aisladas de cuidados o solamente pensando en poblaciones específicas, particularmente las infancias, sino que tiene que ser un derecho integral, inclusivo, abarcar lo mismo el derecho al cuidado que hacer cuidado y las condiciones para cuidar de sí mismo. También habla de una coherencia con agendas internacionales previas, es decir, había ya el compromiso de Buenos Aires en esta materia y digamos que es coincidente con eso. Y también pues hay como una especie de compromiso político renovado con este tema en la región. Habrá que ver qué tanto se concreta. ¿Qué puedo mencionar como desafíos o deficiencias de este compromiso? Pues que lo decía yo en la mesa anterior. Veo que hay en el propio documento del compromiso una implementación y financiamiento insuficiente. O sea, se genera en estos 80 puntos no logro ver ese llamado a que realmente se genere un financiamiento y a que haya una implementación integral de estos sistemas de cuidados, ¿no? Entonces, pues es de lo que siempre carecemos, ¿no? Entonces puede quedar todo en el dicho y a la hora de la hora, si esto no cuenta con los recursos y se implementa de manera deficiente, pues no va a servir para mejorar la vida de las mujeres y para garantizar la igualdad. Hay una brecha entre lo normativo y lo operativo, es decir, puede quedar muy bonito en las normas, pero en la operación, por esta carencia de recursos, por supuesto, no se va a ver concretado. Y finalmente es que en toda la región tenemos desigualdades territoriales, sin duda, ¿no? Pero además al interior de cada país, particularmente en el caso mexicano, hay una enorme desigualdad territorial. O sea, no podemos hablar de las necesidades de cuidados de una mujer en la Ciudad de México a pensar en las necesidades de cuidado de una mujer indígena adulta mayor en Chiapas o de una mujer o incluso de un hombre en el norte del país. O sea, las realidades que nos atraviesan son diversas y esto me parece que no se alcanza a concretar en este compromiso. Eso serían de entrada mis observaciones al respecto, queridas compañeras de mesa, Angélica, Imelda y Lucía. A ver, Angélica, ¿con qué te arrancas tú? ¿Cómo viste la reunión? Bueno, yo lo veo desde varios aspectos, no sé si nos vaya a dar tiempo, pero me parece que voy a retomar esta última parte que mencionaba Marta, que me parece que es la sustantiva, la fundamental. Ella hace una observación muy pertinente, efectivamente, en base a las experiencias que hemos tenido de otras reuniones, que hoy el tema central es el sistema de cuidados, es un tema global, universal, que impacta a los derechos de las mujeres fundamentalmente. De manera que hay una consecuencia en la exigibilidad de derechos, sobre todo esos que son invisibles, esos vacíos que de repente no son tomados en cuenta, pero que afectan de manera diametral, horizontal, desde todos los aspectos, los derechos de las mujeres a ser lo que quieren ser. Y ese es efectivamente el sistema de cuidados que viene arrastrándose el tema desde hace mucho tiempo. Hoy el tema fundamental de esta reunión de la CEPAL efectivamente pone énfasis en esta materia, pero ¿por qué no se define un artículo, un estipulado concreto que oriente como recomendación desde la CEPAL a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe respecto de que ese sistema solamente queda en palabra si no tiene financiamiento? Ahí es donde está el quid del asunto. Y, a ver, ¿por qué no está el financiamiento? Porque ese documento lo redactaron los gobiernos, las mujeres que representan a los gobiernos. Y parece que a ningún gobierno, no sabemos quién ha llevado la batuta de decir, y haya quedado en minoría, oigan el financiamiento, es que esto no va a ser posible si no tiene financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que está detrás de esta reunión, que no nos va a dar tiempo por la hora que tenemos aquí, respecto de que por eso es importante en las reuniones de la CEPAL que participen las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las del movimiento feminista, las mujeres de la academia, las mujeres que siempre han participado, hemos participado antes de la redacción, durante la redacción de estos documentos,
para que tengan no solamente el enfoque, la visión, la limitación que siempre van los gobiernos para no concretar compromisos que luego les jalan las orejas de por qué firmaste tú como gobierno ahí, ¿sí? Y ciertamente las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil, pues en el otro extremo tiene que dar. Siempre hay reuniones antes de la redacción del documento. Digo, yo como sociedad civil he estado en algunas de ellas, no como legisladora, como sociedad civil. Y ahí es donde está la discusión respecto de cómo debe quedar redactado, porque esa redacción pues se convierte en una bandera, ¿sí? Y si no queda establecido el compromiso del financiamiento, los gobiernos, los estados, se comprometen a garantizar el financiamiento para poner en marcha el funcionamiento del sistema de cuidados en cada estado nacional, pues entonces queda solamente como una buena voluntad. Y esto se reflejó no solamente en este caso, sino en otros temas que es necesario abordar y que llevaron a una especie de crisis en donde una parte del movimiento feminista quedó excluido de la discusión porque la convocatoria expresamente las vetó, algo también inusitado que nunca esperaríamos de una reunión con estas características. Y que finalmente pues es parte de esa discusión. Imelda Marrufo, una primera frase porque nos queda 2 minutos y recuperamos contigo una vez que regresemos del corte de estación. Sí, Lucía, pues saludándolas a ustedes, a todas y a quienes nos escuchan que compartan, pues decir, Lucía, que habrá que explorar efectivamente los compromisos de este Tlatelolco con las acciones que efectivamente México realmente ha comprometido y con la agenda pendiente justamente a partir de ya las recomendaciones emitidas por la CEDAW. Habrá que ir desglosando estos compromisos a la luz de lo que a México ya se le ha recomendado. Que son parte de lo que vamos a ir abordando algunos de los puntos acá en esta mesa. Vamos a ir un corte de estación. No se vaya, vamos rapidísimo y volvemos. Estamos en la mesa política. Volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en esta mesa política. Recuerde nuestro número de cabina 5535084761. También las redes sociales que nos pueden encontrar como CIMAC Noticias, usando estos dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista. Saludos a las estaciones hermanas que nos están transmitiendo de manera simultánea. Radio Monarca 106.7 de FM desde Michoacán y también Radio Joco 106.9 desde el Estado de México. También a la audiencia de Nesa Radio que todos los jueves nos retransmiten punto de las 9 de la mañana a través del 97.3 de FM. Imelda Marrufo, pues varios temas que estuvieron también colocados desde las organizaciones, aún con toda la ausencia de lo que bien señala Angélica de una parte del movimiento feminista. Creo que en la inauguración quedó evidente cuando Indira intentó leer el pronunciamiento del foro alterno y la secretaria de las mujeres pues la silenció, le apagaron el micrófono y le invitaron a bajarse del estrado, mi querida Imelda. Sí, así es, Lucía. Pues yo quisiera plantear como la parte que efectivamente me parece lamentable y que ocurrió fue en esta conferencia regional y que tiene que ver con el silenciamiento. Efectivamente, nada costaba que permitieran a Indira Sandoval hablar 3 minutos para plantear efectivamente voces disidentes que como ya habíamos platicado, inclusive, recordarás, Angélica de la Peña, semanas pasadas que efectivamente sí hubo una exclusión por cuanto el registro para participar en esta conferencia. Entonces, ese es un planteamiento muy claro. Yo la verdad es que me siento también muy contenta que finalmente a pesar de las silenciamientos en la postura, digamos, del foro alterno en los diferentes espacios de comunicación, pues se ha podido difundir. Y en ese sentido creo que es muy importante justamente poderla identificar con mucha claridad y por supuesto, e inclusive debo decir que hubo comunicaciones de apoyo de otras organizaciones de los países a esta postura del foro alterno. Eso por una parte. Me gustaría, Lucía, centrar quizá también
hacer un comentario respecto a las cosas que me parecen interesantes destacar de los compromisos de Tlatelolco, digamos, de este documento, la parte que yo veo positiva y que coincido con algunas colegas feministas en ese planteamiento, por ejemplo, el enfoque de economía política, Lucía, nos parece un planteamiento muy acertada. Yo recuerdo la intervención también de Magdalena García Hernández, justamente cuando planteaba semanas atrás desde este enfoque y reconocía que era una decisión interesante de esta conferencia en el documento, justamente porque la sociedad del cuidado no puede partir fuera o, digamos al margen de una economía política distinta. También me parece importante destacar esta idea, Lucía, de la sostenibilidad de los cuidados y del cuidado, del derecho al cuidado como parte de la sostenibilidad de la vida, desde un enfoque mucho más interesante, digamos, transformador, lo que se ha conocido también como ecofeminismo, digamos, en este planteamiento. Me parece que es una inclusión, una perspectiva metodológica que creo se ha planteado y yo lo destaco como un elemento importante y también el relanzamiento del Observatorio para la Igualdad. Eso me parece interesante. Digo, más allá, efectivamente, habrá que ver si las recomendaciones o los aportes de este observatorio se convierten, digamos, en ejes de indicadores para los estados. Y finalmente decir, pues, qué tanto, digamos, ya a partir de esta hoja de ruta que se ha planteado, que inclusive, por lo menos en lo que yo leí del documento, que no del de prensa, sino el completo, habla de financiamiento y cooperación. Y hay unos numerales en el que 33, 34 y 35 que efectivamente plantean un compromiso de los estados en materia de financiamiento para abordar las desigualdades de género, etcétera, etcétera. Entonces sí integra, por lo menos el documento que se ha difundido, algunos, digamos, de los temas vinculados con el tema de financiamiento y de compromisos en esta materia. Entonces, este es parte de lo que yo quisiera como destacar, que creo esta parte, la parte, digamos, terrible que ocurrió, pero por otra parte también los elementos del documento y de los compromisos que sí establece y finalmente pues está el gran tema, ¿no? ¿Cuál es la participación de México y del rol que tiene o que tuvo y los compromisos frente pues a esta agenda a esta hoja de ruta que es parte también de lo que hay que ir conversando, Lucía? Y miren, a partir de esto del financiamiento, creo que hay datos concretos que se dieron en esta conferencia. La CEPAL ha señalado, porque hay que recordar que con esta conferencia también inicia el decenio de las mujeres hasta 2035, ¿verdad? Y la CEPAL señaló que al menos se requiere hasta 2035 un incremento del 4.5 del Producto Interno Bruto precisamente para sostener los sistemas nacionales de cuidado. Y que pues cada nación tendría que estar incrementando anualmente entre el 3 y el 4, el 0.3 y el 0.4% del Producto Interno Bruto. Y digamos, el día de la inauguración se habló con la secretaria de las mujeres, se insistió mucho en el presupuesto y ella evadió dar un compromiso concreto del gobierno mexicano para decir sí vamos a incrementar en tanto, etcétera. Y lo que dijo es, este año vamos a ver con cuál es el recurso con el que ya se cuenta que se está otorgando para el sistema de cuidados y de ahí veremos, pues, qué es lo que falta. A propósito de lo que tú señalas, Marta, esto me parece muy indicativo porque lo que queda claro es que al menos desde el gobierno de México no hay un compromiso para apostarle económicamente a este sistema nacional de cuidados y tú lo has señalado ya en varias ocasiones, pues son las guarderías, seguramente bueno, que ya no les llaman guarderías, estancias de desarrollo infantil, en fin, estos cambios que se hacen, que es lo mismo, pero diría el doctor Simmel, pero más barato. Sí, no, incluso efectivamente lo que dice Imelda tiene razón, digamos el apartado de que se llama financiamiento y cooperación sí viene en el documento, pero me parece
que la forma en la que está redactado, pues no genera realmente un compromiso, ¿no? Y aunque entendemos que es un documento general de la región y es que efectivamente no se podían poner montos, ¿no? Me parece que también como lo redactaron queda al ahí veremos, porque mira, dice, incrementar significativamente el financiamiento. El significativamente puede significar muchas cosas. Movilizar los máximos recursos disponibles. Impulsar y adoptar políticas fiscales progresivas. Es decir, son demasiado generales, ¿no? Y es así como, si se puede, lo que se pueda y lo disponible. Entonces, yo creo que, o sea, en otros documentos hablan incluso de porcentajes del PIB, ¿no? Y aquí simple y sencillamente es incrementar lo que se pueda, ¿no? Entonces yo creo que por eso es que a mí me falta como concreción en ese tema. Y luego, por eso yo decía que me parece importante analizar lo que pasó en México, porque creo que muchos sí teníamos alguna expectativa de que siendo la conferencia regional, siendo este el tema central y siendo México la sede, pues iba a haber un anuncio importante por parte del gobierno de México y la presidenta formalmente inauguró el evento en el Palacio Nacional. Y la enorme decepción de la mayoría de las personas que seguimos esa inauguración empezó cuando ella empezó a hablar de las cuatro transformaciones y a pretender clases de historia, ¿no? Y luego terminar solamente por anunciar algo que pues no es ningún avance, que son estos 1000 centros que además dijo ya no son las guarderías, son los centros de educación y cuidado infantil, los CESI, que ya en otras mesas hablamos aquí cuando dieron a conocer la inauguración del CESI de allá de Juárez, que no son otra cosa que las guarderías del IMSS, que tiene sus limitaciones, entre otras cosas, porque está dirigido a mujeres trabajadoras formales, ¿no? Y que el gran problema que tienen las mujeres es acceder al trabajo porque no tienen una infraestructura que se haga cargo del cuidado. Entonces, si es hasta que tú tengas un empleo formal, pues difícilmente vas a poder acceder a ello. Y estos 1000 centros comprometidos, pues siguen en un anuncio desde que abrieron este en Ciudad Juárez y yo no veo el avance y me parece que de alguna manera sigue siendo insuficiente y además se concreta solamente el tema de las infancias. Yo he insistido en que además no podemos dejar de pensar en los cuidados de largo plazo en una población como todo el mundo, pero particularmente la mexicana, que tiene un nivel de envejecimiento rapidísimo y que en 25 años habremos duplicado la población adulta mayor, lo que va a implicar que va a haber mucho menos recursos para poder atender las cargas fiscales, ¿no? Y muchas mayores necesidades de cuidados. Y si no empezamos a hacer algo ahorita, y me parece que ni siquiera lo tienen en la mente. Entonces yo creo que sí, lo que sucedió con este anuncio de la presidenta, pues decepcionó por lo menos yo decía los contrapartes que están ahí junto a ella, ¿qué dirán, no? O sea, no están oyendo ahí a que hablar de Juárez y de Hidalgo y de como para qué, ¿no? Entonces eso fue realmente lamentable. Y luego sí abonar en la idea de que han insistido mis compañeras con respecto a la exclusión, pero debo decir que no solamente fue la exclusión de cierto grupo del feminismo, ¿no? Que tiene una opinión diferente con respecto a estos temas, que fue claro y evidente, ¿no? Desde la propia convocatoria, sino yo creo que en general a las organizaciones de la sociedad civil, porque podíamos ver y era como muy contrastante que por una parte estaban todos los eventos paralelos en el pabellón de los cuidados promovido por la Alianza Global de Cuidados de la Sociedad Civil Organizada y por otro lado estaban los eventos paralelos de la conferencia regional, ¿no? Y entonces, pues, tenían cabida solo en los eventos de la conferencia regional, ahí en Relaciones Exteriores, ciertas organizaciones y las que tenían acreditación a la conferencia regional y en el pabellón de cuidados podía entrar cualquier persona. Y déjame decirte que la verdad de las cosas es que por parte de la sociedad civil organizada, de las mujeres organizadas, o sea, nada que de ver. Qué maravilla, qué manera de organizarse, de poner temas en la mesa, de llevar discusiones. Yo tuve posibilidades incluso de estar en una reunión que compartió experiencias de mujeres de trabajo de base y comunitario, donde participaron lo mismo mujeres de Perú, de Colombia, de Bogotá,
de Guatemala, ¿no? Entonces, bien interesante que tuvieron la capacidad de traerlas, de reunirse, de poner sobre la mesa temas y lo, digamos que lo lamentable es que esas voces que hablan de lo territorial y del cuidado del día a día de las personas y lo que viven, no se estuviera escuchando en los foros principales, digamos, ¿no? Entonces, la sociedad civil organizada, las mujeres y su capacidad de participar, de decidir, de generar propuestas, estuvieron como siempre muy presentes. Y bueno, estamos a punto de irnos al corte, Angélica de la Peña. Una primera frase y recuperamos contigo regresando del corte. Pues una primera frase es que sí, es correcto que participen, es correcto que les den la voz en todos los foros alternos, qué sé yo, pero en la redacción de los compromisos, ahí insisto que es donde está lo real, el real compromiso. Si no queda redactado en los compromisos que van a ser enviados a todos los países, a sus gobiernos, pues sigamos discutiendo, siempre lo hacemos y lo hacemos muy bien desde todos los espacios. Y que eso va a ser la evaluación que se hará en la siguiente conferencia que se va a realizar. Pero a propósito, y con esto cierro, a propósito de lo que decías, Marta, de cómo esta visión de los cuidados en el caso de México está enfocada desde aquellas mujeres que tienen seguridad social, solo recordar que el 55% de las mujeres que están en el mercado laboral están en la informalidad y que América Latina y el Caribe es la región con la mayor tasa de informalidad que existe. Entonces las mujeres quedan fuera de esa lógica de la seguridad social porque no tienen empleos formales, tienen menores salarios, etcétera, lo que ya hemos hablado acá en nuestro país. Y el otro tema que tiene que ver con estos gobiernos y estos retrocesos que estamos enfrentando en la región, que también estuvieron colocados en diferentes paneles paralelos, tan en el foro, en los foros del pabellón de los cuidados, pero que también lo dijo la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ¿no? El riesgo que tenemos en la región de el retroceso para el avance de los derechos humanos de las mujeres. Vamos un corte de estación y regresamos contigo, querida Angélica. Volvemos. Estamos ya de regreso. Eso que escuchamos fue Renacer de Más Tacuba, Mariel Pi y Banda Panda, así que eso es parte también de la propuesta musical. Angélica de Peña, lo que tú señalas es muy importante y lo decían también, el discurso de Michelle Bachelet me pareció muy potente cuando se hace esta conmemoración de los 50 años de la primera conferencia nacional, la conferencia mundial, perdón, que se realizó en 1975 aquí en México, donde ella dice efectivamente esto, estos acuerdos internacionales que se adoptan sirven como instrumento para que las organizaciones feministas y las mujeres feministas vayan a sus países a impulsar lo que se necesita cambiar. Entonces, esto de la redacción que tú señalas no es cualquier cosa, porque es decir, haga el esfuerzo mayor que pueda, por favor, para que pueda imponer el sistema, es la ambigüedad que se va quedando, ¿no? Pues sí, queda pura demagogia. Bueno, para ser propositiva son buenas intenciones. Yo creo que necesitamos, es un asunto muy complejo, queridas, porque todo el sistema de Naciones Unidas, por cierto, está poniéndose en evidencia respecto de su prácticamente nula trascendencia de sus acuerdos. Los organismos y comisiones que se han ido configurando conforme las necesidades que se han ido teniendo, exigiendo en el mundo, pues aun cuando ha habido algunos avances, en vez de comisión, en vez de comité, comisión de derechos humanos con una estructura totalmente diferente, como que da como origen, por ejemplo, el examen del mecanismo periódico universal, que es un intento justamente para resolver esto que tú señalas, que los acuerdos que se tomen sean acuerdos que trasciendan en el derecho universal de los derechos humanos y bueno, en el caso de las mujeres y las niñas, pues seguimos dando la batalla
y el discurso de Michelle Bachelet, pues un poco reflejaba eso. Ella tiene toda la experiencia, a ella le tocó configurar lo que es ahora ONU Mujeres, antes era UNIFEM, de manera que sí tiene el conocimiento. La autoridad, yo al paso del tiempo no sé si la tenga, pero no está circunscrita a ella como funcionaria, sino, insisto, es una decisión de los propios países que además observamos muchos de ellos, sobre todo los que tienen mayores compromisos económicos con el funcionamiento de la ONU, pues cada vez están siendo omisos o de plano amenazan con retirarse, como es el caso de Estados Unidos ahora con el gobierno de Trump. ¿Se imaginan ustedes que países de esta gran trascendencia económica se retiren? Pues lo que estamos viendo es que se recurre al financiamiento de algunas organizaciones de la sociedad civil que no todas están realmente comprometidos con la generalidad de los derechos humanos, sino tienen específicamente carteras muy concretas, incluso de preeminencia de asuntos que son de su interés. Por eso es muy importante la revisión de la ONU en general. Y claro que eso trasciende a reuniones como las de la CEPAL, en donde vemos un doble discurso. Mientras Ana Westmes, incluso en un acercamiento en corto con Indira y con Alma Margarito Ceguera, que estaba aquí con nosotras, para cuando les quitan el micrófono, ¿sí? A ver, vamos a platicar, nunca hubo eso, y en cambio vimos un tuit horroroso, antidiplomático, antifeminista, atípico, en donde empieza diciendo, pues, si se brincan los canales institucionales para pedir por qué asaltan el micrófono, una cosa de ese sentido muy, muy desagradable, porque a ella no le tocaba hacer eso. México era el país anfitrión y el comportamiento de la secretaria de Igualdad debió haber sido abierto, no ser parte de una expresión, sino abierto a escuchar todas las voces del feminismo, porque efectivamente de eso trata el feminismo, de que se nos escuche todas las voces. No hay unidad, no tenemos un pensamiento único, es la diversidad de las opiniones que por fin hemos logrado todas las mujeres, cada una de ellas, tener su propia voz y unificarte en acuerdos generales a partir de un ejercicio democrático, pero primero tiene que haber una escucha. Y entonces, me parece que no fue una buena reunión de la CEPAL, se queda muy corta respecto de lo que se proponía. Ya lo vimos, el financiamiento es medular para que haya compromisos, sobre todo en un tema que tiene años y años y le dan la vuelta porque nadie se quiere comprometer a implementar los acuerdos en lo concreto para que las mujeres dejen de cuidar a las personas con discapacidad, a viejitas, viejitos, dejen de hacer lo que están haciendo para dedicarse a su propio desarrollo como mujeres. Derecho al ocio, derecho al deporte, derecho a la cultura, otros derechos, al descanso, por favor. Entonces, sí me parece que se quedó muy corto esta CEPAL, pero forma parte de una crisis institucional que está teniendo la Organización de Naciones Unidas. De manera que no nos extrañe, más bien esta discusión la tenemos que seguir dando para saber qué es lo que tenemos que seguir uniéndonos todas las mujeres en todo el mundo para incidir en que esta CEPAL y otras organizaciones, otras reuniones de estos organismos multilaterales realmente funcionen. Hoy no están funcionando. Y yo creo que esto es un reto no solamente de la CEPAL, es decir, el multilateralismo, Imelda Marrufo, está debilitado, eso me parece que no lo podemos omitir, es decir, no es solamente regional, es a nivel global.
lo hemos visto, Ucrania, bueno, Palestina, que creo que hay que decirlo a propósito del movimiento feminista, la expresión de Palestina libre, sacar la bandera en medio de la clausura, me parece muy importante colocarlo enfrente, pues, de lo que era ya la parte oficial de la clausura. Pero ese es el movimiento feminista que creo que habla Marta y que a veces extrañamos, ¿no? Este movimiento feminista que no se conforma con ser políticamente correcto, sino que no deja espacio a mostrar precisamente cuáles son las demandas del movimiento feminista, cuáles son los derechos humanos de las mujeres. También estuvo colocado, que me pareció muy interesante, la exigencia de que saliera el Instituto Nacional de Migración de los hospitales, porque al parecer eso está impidiendo que las mujeres que están en movilidad puedan hacer uso de los servicios de salud, el derecho a la salud, pues, incluso la interrupción legal la interrupción del embarazo en México, porque las autoridades del Instituto Nacional de Migraciones está ahí esperando que lleguen las mujeres para detenerlas y deportarlas. Estos son los temas que no se discutieron, digamos, en el ámbito formal de la conferencia, pero que se hicieron escuchar a través de estas manifestaciones también, Imelda. Sí, así es, y bueno, coincido con lo que comentan mis compañeras, tanto Marta como Angélica, efectivamente en esta parte de las generalidades y sobre todo también del debilitamiento de Naciones Unidas, porque hay que recordar, Lucía, compañeras, pues quién financia y cómo se financia Naciones Unidas y qué ha ocurrido en materia de financiamiento cuando inclusive México había sido uno de los países que aportaba sustantivamente para financiar, digamos, a ONU Mujeres. Y respecto de la parte de lo que yo sí creo que hay que destacar, me parece importante dos aspectos. En principio, respecto de lo que no se nombra en el documento, es importante decir que la CEPAL omite el mencionar a el movimiento y los movimientos feministas que han, digamos, construido y que hemos construido, digamos, muchísimas de las propuestas que se han discutido, Lucía querida, desde de las diversas conferencias internacionales que, como sabemos, han pasado 48 años. La CEPAL no reconoce su documento, digamos, a quienes han construido históricamente discusiones y propuestas, Lucía, no las nombra. Habla de los estados, pero no hace un reconocimiento de esta genealogía. Y por cuanto hace a la parte de lo que estuvo presente, pero no se nombra tampoco en el documento ni los compromisos, además efectivamente de que no puedes excluir desde el derecho al cuidado también y a cuidar a las mujeres migrantes, Lucía. Ese es un tema claramente, pero también me parece importante, y ahí sí, Marta, recupero esta parte de los espacios de discusión que se estuvieron dando, en el que tú participaste. También estuvo planteado en estos espacios paralelos la militarización, Lucía, es decir, el tema de la política de militarización como una política parece de cuidados para, en el caso, digamos, mexicano. Y creo que esta parte, digamos, no se retoma con esa claridad. Y finalmente también comentar que vale la pena destacar que, por ejemplo, este concepto del cuidado, del derecho al cuidado desde una perspectiva también del medio ambiente, pues habría que ver, ¿no? Digamos, si en los juicios que se interpongan ante la Corte Interamericana desde las defensoras y defensores por el tema de tierra y territorio, si los países van a dejar de litigar y si van a dejar de proteger a las empresas extractivistas y a estas desarrolladoras que están, digamos, talando, digamos, los espacios que las mujeres defensoras, por cierto, Lucía, muchas veces en una represión franca, continúan haciendo a la luz y al amparo del Estado. Entonces, yo creo que lo valioso de este espacio es estas discusiones y debates que desde el Foro Alterno Feminista, como lo ha nombrado también Angélica, y estas voces estuvieron presentes, pero también de estos espacios de la sociedad civil que tampoco fueron incluidos, también lo reitero, por el tema de las limitaciones en esta dinámica que tuvo la CEPAL de cómo hizo su registro, Lucía.
Marta Tagle, una frase para cerrar este bloque y recuperamos contigo el siguiente. Sí, algo que me parece muy importante de tu último comentario y que sale a raíz de los datos de INEGI y la pobreza en México y la disminución de la pobreza, tiene que ver con el asunto de salud, ¿no? Porque aumentó el tema de la carencia en materia de salud y eso es un tema que afecta directamente a las mujeres, porque cuando una persona no la atiende el sistema de salud, ¿no? A donde se manda es a que la atiendan las familias y dentro de las familias quienes atienden son las mujeres. Entonces me parece que esa realidad que tenemos muy presente en México es algo que no se discutió, ¿no? Porque digo, pensamos como en los cuidados en abstracto y generalmente nada más hablan les digo, de las niñas y los niños, pero hay cosas muy concretas que las mujeres están poniendo sobre la mesa y entre ellos este tipo de temas donde las mujeres nos estamos haciendo cargo, pues de sostener a esta sociedad entre ellos en el tema de salud. Absolutamente, estos son los grandes vacíos que quedaron en la discusión, pero no solamente, sí, la realidad en México, pero la realidad regional. Lo que colocaban las feministas era precisamente este empobrecimiento también en la región que aunado a los retrocesos, a la disminución de condiciones para ejercer el derecho, está colocando a las mujeres en mayor riesgo de vida y había, y ya con esta frase nos iremos al siguiente corte. Moreno Toscano, que estuvo en la reunión de los 50 años, ella decía, si las mujeres no pueden estar seguras, no hay seguridad nacional, haciendo referencia a la violencia que seguimos enfrentando las mujeres en México y en toda la región. Vamos a un corte de estación, volvemos. Y esa canción se llama Calma de Dania Neco y Carmen Gloria Lienqueo, que está muy buena, realmente se las recomiendo. Saludos, Antonia Luján, Tía Car, Elisa Azul, Yadira Cortés, Maite Hernández. Gracias por sus comentarios, muchísimas gracias. Marta, sin duda hablar de pobreza en México, en la región, pues se hace necesario, es decir, volvemos al tema, ¿no? Si los estados, si los gobiernos no invierten para desarrollar el sistema de salud, teniendo el Sistema Nacional de Cuidados, perdón, y teniendo estas condiciones de pobreza en nuestro país, porque aunque se hable de que la pobreza multidimensional disminuyó, cuando uno va mirando precisamente los segmentos que se están midiendo, llama mucho la atención algunos. Se disminuyó la pobreza, pero las condiciones de pobreza en algunos casos aumentaron, que eso a mí todavía no me termina de cuadrar cómo se disminuye la pobreza, pero las condiciones de pobreza aumentan. En fin, y este tema de salud que tú señalas también, Marta, es muy importante porque sobre las espaldas y la vida de las mujeres, pues está cayendo el cuidado de todas estas personas. Sí, es que estos datos confirman algo que sabemos en nuestro país, que las mujeres pues siguen siendo las más pobres entre los pobres, aunque efectivamente estos recientes datos de INEGI demuestran que a nivel de ingresos hubo varios millones de personas que salieron de la pobreza por nivel de ingresos, también demuestran por otro lado que hay una cantidad de gastos extras que esas familias hacen y particularmente es en materia del acceso a los servicios de salud, aunque también hay que decir que estos datos pues no evalúan la calidad de los servicios porque también está ahí, por ejemplo, el tema educativo. Y tanto la educación como la salud terminan siendo estos otros pilares del bienestar social que cuando no funcionan recaen en el cuidado de las mujeres. O sea, somos las mujeres las que nos tenemos que hacer del cargo de los cuidados de las niñas y los niños para que puedan asistir a la educación, o sea, todo lo que implica la alimentación, el baño, vestido, todo lo que implica tareas y demás de niñas, niños, para que puedan acceder a los sistemas educativos y que sabemos que ante la falta de calidad educativa, pues recae fundamentalmente en las mujeres. Y este tema de
la salud, ¿no? O sea, cuánto gasto de bolsillo las mujeres están teniendo que invertir, es decir, gastar en las medicinas, en los doctores que se encuentran en farmacias, porque no tienen efectivamente el acceso a un servicio de salud cuando su hija, hijo o una persona en su casa se enferma, ¿no? Entonces, todo esto al final de cuentas tiene que ver con los cuidados e insisto, me parece que el pensar en un sistema de cuidados nos debería de llevar a estar teniendo estas discusiones en serio de fondo de qué vamos a hacer en México y no solamente concretarnos a pues decir va a haber 1000 guarderías más para trabajadoras formales, porque esto no solamente no resuelve el problema, sino que sigue dejando en situaciones de vulnerabilidad a la mayor parte de las mujeres en este país. Y una insistencia, y no lo sé por qué, no sé si tú, Imelda, lo sabes, en hablar de las mujeres maquiladoras. Nuevamente, como si fuera el único grupo de trabajadoras que requiere atención. Nuevamente, la secretaria de las mujeres en esta conferencia, en la inauguración, cuando se le insistía de cuánto presupuesto tendría que destinar el gobierno de México, ella decía, no, pues estas centros de cuidado infantil, ¿no? Para las mujeres de la maquila. ¿Y qué pasa con el resto de las mujeres que no está trabajando en la maquila, que está en la ciudad y que está en informalidad? Y el dato lo quiero unir, mi querida Imelda, con lo que señala el propio comunicado de INEGI en relación a la pobreza, que dice que entre 2002 y 2004 aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales. Eso te habla precisamente de quién está cubriendo esas carencias, las mujeres. Esas carencias las está cubriendo las mujeres y eso es parte de lo que además esta información adolece. No está dividida por sexos, no sabemos esto cómo está afectando a mujeres y hombres. Yo entré a investigar, a revisar y no viene. Entonces, ahí nos falta precisamente para adentrarnos, Imelda. Sí, efectivamente, Lucía, efectivamente cuando empiezas a revisar este tipo de carencias que las organiza el documento en servicios de vivienda, de calidad, además, me parece aquí que sigue faltando información, Lucía, para poder hacer un análisis mejor. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de los espacios o de los servicios, digamos, para mujeres de la maquiladora, pues aquí habría que revisar la calidad de los servicios y la precariedad de los mismos. Por tanto, por ejemplo, hay que recordar, bueno, yo le digo también como fronteriza, que la verdad es que en la gran parte de los casos, en las mujeres de la propia industria maquiladora y de esos espacios van mejor a las consultas, Lucia, con el doctor Simi, a los espacios, estos localitos, para que les consulten o para solicitar servicios. Entonces, ¿por qué? Porque en la práctica, digamos, efectivamente la situación de salud se agrava y se complica inclusive en ciertos espacios y días y tiempos a las que las mujeres no pueden acceder a servicios, Lucía, porque tardan muchísimos días en que te agenden una cita en las que tienen seguro social, ¿no? Las mujeres pueden, y lo digo con conocimiento de causa, a veces es mejor hacer tandas, ¿verdad? O otro tipo de medidas para poder acceder a los servicios para una atención médica porque las citas, porque se mueren las mujeres en el trayecto, digamos, esperando a que se les reciba. Entonces yo creo que aquí es una parte muy importante. Fíjate que yo quisiera nada más recordar rapidísimo, Lucía, que en la encuesta de ingresos en el hogar, sí hay una diferencia, digamos, de lo que, de los ingresos por género, digamos, por sexo en el caso de hombres y mujeres, y recordar que sí tenemos como que coaligarla con esta información, porque allí sí se habla, Lucía, de que las mujeres, digamos, percibimos 34% menos que el salario masculino, pero que además nosotras somos las que más dedicamos, efectivamente, como lo decía Marta ahorita, y la mayoría de nuestro salario para atender situaciones de salud y de otro tipo de situaciones, digamos, de educación en los que se va, y así lo dice la encuesta, el salario. Me parece que es un tema a puntualizar. Y que a mí me llamó mucho la atención, Angélica, que 5 estados permanezcan en estas condiciones de pobreza, no ahora, tienen años, años y yo diría fácil 2 décadas, que son
los de siempre, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Esos 5 estados no se han movido del lugar para salir de la pobreza pese a todo lo que se desarrolla. Entonces creo que también eso llama la atención porque ahí la muerte materna, los embarazos en niñas y adolescentes, la violencia feminicida, etcétera, están colocadas precisamente también como tasas importantes que hay que mirar. Claro, y si lo ves desde el otro punto de vista, los 5 estados que se mantienen arriba son los mismos. Entonces necesitas un análisis sociológico, económico, mucho más puntual para distinguir con toda puntualidad por qué acá se mantiene y acá se mantiene la pobreza extrema. Yo creo que necesitamos, por desgracia, recordar que no va a ser fácil, van a tener que ser las propias universidades y organizaciones especializadas las que nos puedan ilustrar de manera puntual en estos detalles que ustedes han mencionado con toda puntualidad y que efectivamente INEGI no nos lo dice. Y no nos lo dice porque está inaugurándose a hacer una tarea que no le correspondía, que estaba dedicada exclusivamente en este análisis estadístico más puntual, sustantivo, en el Coneval que desaparecieron. Entonces, hoy nos da estos datos de manera general a partir de esta nueva encomienda que tiene que asumir con la desaparición del INAI, perdón, del Coneval, pero también del INAI, porque tú tienes posibilidades antes de que desapareciera el INAI de saber con puntualidad dónde se encontraban algunas situaciones de preocupación concreta y que no se reflejan en una información general que te dan las instituciones. En el caso de salud, pues es muy dramático cómo ahí es la parte más álgida respecto del 22 al 24, respecto de cómo se han incrementado los gastos, la situación más deteriorada en el tema de salud. ¿Por qué? Pues porque un análisis te lo va a decir con toda puntualidad. Hay una afectación por la desaparición del seguro popular y la sustitución pues no ha dado el ancho de lo que estaba atendiendo el seguro popular. Es decir, necesitamos para poder establecer con puntualidad, yo creo que debería ser una preocupación de todas las diputadas y los diputados, cómo tener mayor claridad en cuáles son los rubros de mayor preocupación para dedicar los presupuestos del presupuesto de egresos de la federación en políticas públicas, justo en esos rubros en donde hay un deterioro y un declive y una gran exclusión social. No lo vamos a hacer, por desgracia no queda como más que una buena voluntad de decirlo, pero nosotras sabemos que no tiene tampoco condiciones esta Cámara de Diputados de entrar a cuestionar las políticas de corporativismo que tiene el gobierno de López Obrador y hoy de Claudia Sheinbaum, en el sentido de estarle dando dinero en efectivo a la gente en vez de estarle dando derechos y servicios públicos como es obligación. Por eso se refleja también el primer rubro de que nos manifiesta de que hoy tienen más ingresos. Pues sí tienen más ingresos, pero gastan más. Y en el cambio, cuando ves el rubro de salud, el declive que hay en el caso de salud, pues evidentemente te das cuenta de que a donde va ese dinero es a gastarlo en salud, cuando no debería ser así. O en educación, que también es otro rubro que también va. Importantísimo, claro. Que va. Y lo que nos queda claro es que el sistema de salud de Noruega no llegó a México. No, de Dinamarca. De ¿no? Dinamarca, de Noruega, mira, tienes razón. De Dinamarca no llegó a México. Fíjense, en el 2016, el déficit o el indicador de pobreza en términos en salud estaba en 15.6. Para 2024 está en 34.2, casi el doble. Entonces, creo que también el comunicado un poco, pues al señalar solo 2022, 2024, pues está medio así, porque dices, claro, bajó o estamos mejor en salud, pero si lo ves en relación a 2016,
pues Dinamarca todavía nos queda lejos, mi querida Marta. Una frase rápida antes de que tengamos que cerrar el programa. Pues que no nos va a quedar otra más que seguir impulsando el sistema de cuidados hasta donde pare, pues como siempre lo hemos hecho las mujeres, digo. Quisiéramos pensar que con un gobierno de una presidenta iba a ser diferente, pero no, vamos a tener que batallar igual que como lo hemos hecho siempre. Muchas gracias. Imelda Marrufo, una frasecita. Pues seguir de insistentes, Lucía, y por supuesto retomar los planteamientos desde las diferentes aportaciones del feminismo amplio de mujeres y por supuesto de las compañeras defensoras. Me parece que eso es lo que toca. Ya nos dijo Bachelet, esta hoja de ruta pareciera que es para nosotras. Mi querida Angélica. No, bueno, yo no pierdo la confianza en que la gente rectifique la forma como vota, porque los gobiernos autoritarios que no respetan la Constitución y no existe este equilibrio constitucional, pues nos lleva al desastre que no quisiéramos volver a vivir en México. Así que yo confío en que las próximas elecciones rectifiquen mucho de lo que hoy estamos lamentándonos. Y vamos a entrar al tema de esta propuesta de reforma electoral que creo que tenemos mucho que decir. Gracias a las tres por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias a la audiencia por seguirnos a través de las redes sociales y a las radios hermanas que se suman de diferente manera en esa radio 97.3, Radio Monarca 106.7, Radio Joco 106.9. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Y agradecer como siempre que la producción estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor y Abril Holguín en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana en una emisión más de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. La dejo con música, tenga excelente semana. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.